Bueno, en las próximas 24 horas se dará a conocer una sentencia que producirá un terremoto tanto en la rama judicial como en la política y quizás también en una mundialmente influyente prelatura religiosa, el Opus Dei. Ya les voy a explicar por qué esa decisión judicial, que además tomará una sala de conjueces, puede causar tanto alboroto. Se trata de la culminación de un largo juicio que tiene que ver con la persecución del gobierno de Álvaro Uribe a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a una testigo excepcional y protagonista del trámite de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. Se promulgará la sentencia definitiva que establecerá si dos exsecretarios de la presidencia de Álvaro Uribe, el secretario jurídico Edmundo del Castillo y el secretario de prensa César Mauricio Velázquez, son culpables del delito de concierto para delinquir con el propósito de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, se les juzgó por las presuntas maniobras para desacreditar el testimonio de la congresista Yidis Medina, quien relató a este reportero cómo le compraron su voto para aprobar la reforma que permitió la reelección de Álvaro Uribe. Este proceso se ha salvado por milímetros de las maniobras de la prescripción de la acción penal. De acuerdo con la fiscalía que acusó Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez, ellos usaron durante el gobierno Uribe al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF para intentar desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyas sesiones fueron grabadas subrepticiamente por aseadoras compradas por el organismo de inteligencia. Como lo que encontraron no les alcanzó para armar un caso judicial, lo filtraron con interpretaciones maliciosas a la periodista Gloria Congote, en paz descanse, para publicar una información tendenciosa en la revista Semana. El proceso se conoce como el caso Paseo. Adicionalmente, impulsaron a un declarante mentiroso a cuestionar el testimonio de Yidis Medina y lo llevaron tanto a la fiscalía como al programa La Noche de RCN. Todo esto en cumplimiento de las instrucciones que altos directivos del DAS recibieron del entonces secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, quien les fijó 4 blancos de su accionar: la Corte Suprema de Justicia, los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba y este servidor, el periodista Daniel Coronel. A las reuniones en la Casa de Nariño, llamada en ese oscuro periodo la Casa de Nari, asistieron también los doctores Jorge Mario Isman y José Obdulio Gaviria, pero ellos no fueron juzgados nunca. Inicialmente, un juez penal del circuito, en controvertido fallo, benefició a los procesados con la prescripción de algunos de los delitos endilgados y absolvió a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez por el delito de concierto para delinquir, que estaba a punto de prescribir. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá asumió el caso y apenas un día antes de que operara la prescripción de la acción penal, que tanto buscaron los procesados, condenó a Edmundo del Castillo y a César Mauricio Velázquez a 63 meses de prisión por concierto para delinquir, es decir, un poco más de 5 años de cárcel. Como la primera instancia los había absuelto y la segunda los condenó, del Castillo y Velázquez invocaron la doble conformidad para que fuera la Corte Suprema de Justicia la que en últimas decidiera. Y aquí es que se presenta una nueva situación. Como ellos han usado todos los recursos posibles para dilatar, terminaron impedidos o recusados todos los miembros de la sala penal y la decisión, que se conocerá mañana, quedó en manos de una sala de conjueces. Los 9 conjueces determinarán mañana si son culpables. De ser esa la decisión, serán un poco diferentes los destinos de Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez. Del Castillo recibirá el beneficio de la prisión domiciliaria. Siempre ha estado en Colombia, presente en las diligencias judiciales. En cambio, César Mauricio Velázquez, si se llega a confirmar el fallo de culpabilidad emitido por el tribunal, será cobijado por una orden de captura internacional y deberá cumplir la condena de manera intramural, es decir, efectivamente debe ir a una cárcel. Velázquez, numerario del poderoso Opus Dei, después de ser embajador de Uribe en el Vaticano, se quedó en Roma, donde ha vivido bajo el manto protector de esa poderosa prelatura en la Pontificia Universidad de la Santa Croce, la institución bandera del Opus en Roma. Si ese es el caso, y solo lo sabremos mañana,
la Corte Suprema de Justicia tendría que pedir a Italia la extradición de quien fuera embajador ante la Santa Sede.